Bueno, volvemos a empezar. Sí. Entonces, la primera pregunta, desde su experiencia académica, ¿qué sentido tiene para usted enseñar ciencias sociales hoy en día y cuáles son los enfoques o temas que considera fundamental al planificar su clase? Bueno, las ciencias sociales siempre van a tener una importancia dentro de la educación porque hace parte de la construcción de las relaciones humanas. Y para hacer esas relaciones humanas y generar esa sociedad se necesita conocer, pensar, criticar y transformar lo que corresponde a la historia del ser humano y su espacio, o sea, la que podríamos llamar la disciplina o ciencia que es la geografía. Por eso muchos planteamientos que de alguna manera a través de la historia de la educación colombiana sobre todo han llevado en el currículo y en el plan de estudios de sociales, pues son elementos que aún permanecen, pero que deben revalidarse a partir de los diferentes elementos que en la actualidad la sociedad ha comenzado a cambiar en su forma de comportarse y de vivir y de ver el mundo. Cuestiones como identidad de género, cuestiones como el derecho a la vida, los derechos a las libertades, cuestiones que de pronto hace un 50 años, un siglo, hace 1000 años, pues no se tenían en cuenta. Cuestiones como lo que era la esclavitud en una época que se veía como necesaria para ciertas sociedades, pues hoy en día, por ejemplo, no las podemos revalidar. Y eso hace que se vea la esclavitud no solamente con la época del grillete o del trabajador sobreexplotado sin su salario y deshumanizado, sino también hoy en día en la esclavitud, por ejemplo, de las personas que trabajan en exceso las jornadas laborales y que no reciben una compensación económica relativamente proporcional a lo que hacen. Entonces las ciencias sociales hace que esos espacios, esas problemáticas que aún hoy prevalecen dentro de esa construcción social, se piensen y se busquen en su transformación para un beneficio de todos. Entonces, temas como cuáles, pues la historia en sí, de no solamente oficial del país o de la sociedad colombiana, sino esa historia que hoy en día no se ha contado. Entonces esos temas, ese tipo de investigación, ese tipo de espacios conceptuales, pues nos toca desde la escuela formarla académicamente, debatirla académicamente y revalidar esos ocultos que pues muchas veces han estado pues ignorados por los académicos. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué metodologías emplea habitualmente en sus clases de ciencias sociales? ¿Cómo integra la enseñanza de la geografía y qué rol asigna a los estudiantes en la construcción del conocimiento? Listo, yo creo que metodologías dentro de la didáctica y todas las cuestiones como metodología, pues uno tiene que tener en cuenta que cuál es la función y cuál es el camino que quiere llevar a sus estudiantes. De mi parte siempre ha sido que sea significativo su aprendizaje, que sea constructivista como tal en ese enfoque y llegar al pensamiento crítico social. Pues por eso somos ciencias sociales como tal. Herramientas que uno utiliza para dar la clase, metodologías en clase como tal, dependen de los grupos humanos. Primero que todo, siempre es bueno hacer un diagnóstico, una caracterización, mirar que todos los estudiantes no aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera. Entonces eso pues a veces en la educación pública se dificulta porque por lo masivo, por la cantidad de estudiantes es muy difícil generar un método único o una personalización de la educación, ¿no? Entonces pues generalmente uno trata de que sea masiva pero que sea significativa a la vez. Actividades con relación a la música, al dibujo, a expresiones corporales, para que los muchachos pues entiendan que el ser humano desde su nacimiento, desde el mismo vientre prácticamente, desde su concepción, es un ser espacialmente geográfico, ¿sí? El gatear, el correr, el distinguir colores, el distinguir formas, el distinguir distancias, la percepción de las 3 dimensiones por la visual que tenemos nosotros en el cerebro. Todo eso hace que nosotros seamos seres geográficos de todas formas por naturaleza, pero que toca encauzarlas y darle su discurso dentro de la academia para que ellos entiendan que todo eso que desde instintivamente se ha ido desarrollando en su ser
pues hace parte de la geografía y de su enseñanza, ¿no? Entonces, el dibujar un mapa, pero no solamente el dibujarlo, sino el que vean que simbólicamente, abstractamente, de alguna manera, esa gráfica representa algo más grande, más tangible, más a veces también intangible de lo que nosotros nos relacionamos al día. Entonces, pues así de alguna manera hacemos ese ejercicio. Tercera pregunta. ¿Qué tipos de recursos didácticos utiliza en sus clases de ciencias sociales? ¿Ha creado o adaptado alguno? ¿Y cuáles considera que son sus ventajas, limitaciones y elementos clave, especialmente en la enseñanza de la geografía? Para mí es esencial hoy adaptarse a las nuevas tecnologías desde hace años. Anteriormente uno se dedicaba solamente de pronto a los atlas, a los libros, y aunque hacen falta, porque hay también una condición de la educación, y es que aunque nosotros estemos en Bogotá y tengamos ciertas facilidades en electricidad, en internet, en recursos tecnológicos como computadores, tablets, etcétera, televisores, sí tenemos que tenernos también como maestros adaptarnos a poblaciones que de pronto no cuentan con ninguno de estos recursos. El día de mañana que me toque estar en una comunidad indígena con una maloca donde no tienen electricidad, ni un computador, ni videobin, etcétera, pues me toca buscar una metodología que yo pueda darle esa formación a estas comunidades sin necesidad de tener esos recursos, sino con lo que ellos cuentan, para que ellos pues establezcan, por ejemplo, ese contacto que a la vez lo hacen, que es propio, que es innato de ellos, pero que de pronto dentro de la educación sí es necesario darle su conceptualización académica para que ellos entiendan que toda la vida, por ejemplo, hablando de los indígenas, han vivido en relación con su espacio, pero que no, de pronto no lo identifican como una cuestión académica, sino muy natural, y que es necesario para el discurso que ellos también hacer esa retroalimentación. Yo como profesor aprendería mucho, por ejemplo, de esas comunidades. En este momento, por ejemplo, hablando de las comunidades que están en la Nacional y todo eso que me comentaba, pues aprendería uno más de la geografía, como ellos la perciben, no como la percibe el campesino, como la percibe el habitante de calle, el reciclador, ¿sí? Entonces, con respecto a cómo con esto, yo creo que tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Yo no puedo tampoco disponerme a que todo lo que yo pueda enseñar tenga que tener un computador o un televisor a la mano, ¿sí? Yo también tengo que tener en cuenta que mi herramienta de trabajo es la voz, primero que todo, y tengo que cuidarla. Segundo, que de alguna manera el conocimiento tiene que tener esa argumentación desde el maestro para que la herramienta sea funcional. De nada vale que yo les ponga una diapositiva, un video, si no hay una argumentación desde el maestro para que el estudiante entienda que lo que está viendo, que lo que está haciendo tiene un objetivo y una finalidad que sea para él formativa y que valga la pena y que tenga un objetivo como tal. Entonces yo, por ejemplo, utilizo juegos en internet, sí, a mí me encanta una página de geografía que se llama Juegos de Geografía, Juegos Geográficos, y que maneja mucho lo espacial, porque hay una parte donde el mapa de Colombia usted tiene que pulsar exactamente como si fuera uno con un alfiler el lugar donde queda ese municipio. Ejemplo, sale Chía. Usted tiene que ubicar en el mapa de Colombia exactamente con el alfiler en donde queda Chía. Y la puntuación pues surge a partir de cuánta distancia de equivocado está, ¿sí? Entonces, si entre menos distancia usted ponga el alfiler, mayor es el puntaje, ¿sí? Si le da exactamente, el puntaje es altísimo. Entre más lejos coloque el alfiler, quiere decir que va perdiendo y el puntaje es mínimo. Entonces es muy interesante ese juego, Juegos Geográficos se llama, además de los mapas, población en Europa y en los diferentes continentes del mundo. Entonces esa herramienta me gusta hartísimo. Mapas, diagramar, buscar que la cartografía sea funcional para no solamente en la relación del espacio, sino cómo el ser humano se relaciona con él. Entonces cartografía social también es muy importante, ¿no? Planos, el manejo, siendo un colegio técnico industrial, pues el manejo del plano, el saber diferenciar localización, ubicación y orientación es esencial. Saber manejar puntos cardinales dentro de eso, saber manejar una brújula, saber manejar un GPS, saber manejar una fotografía satelital, una fotografía aérea, un mapa didáctico. Todo eso implica que el muchacho diferencie, pero que vea que todo tiene la misma relación con el espacio. Siguiente pregunta. ¿Más? Son 5. Vamos a la cuarta.
¿Qué sentido le atribuye al uso de recursos didácticos en sus prácticas docentes? ¿Cómo considera que influyen en la comprensión de las ciencias sociales por parte de los estudiantes? ¿Y de qué manera transforman su rol como educador? Repítamela porque no. ¿Qué sentido le atribuye al uso de recursos didácticos en su práctica docente? ¿Cómo considera que influyen en la comprensión de las ciencias sociales por parte de los estudiantes? ¿Y de qué manera transforma su rol como educador? Listo. Primero que todo, tener en cuenta que el maestro por sí solo, a la dialéctica o a la mayéutica antigua, clásica, Grecia, de los pensadores griegos, que solamente era el discurso y el don de la palabra y toda la cuestión, pero sí hace falta la practicidad de lo tangible, de mostrar, de llevar a que no sea solamente el discurso del maestro, sino también de cómo lo puedo dar como ejemplo en diferentes situaciones, con diferentes herramientas, maquetas, mapas, todo esto que uno puede de pronto sacar, que se vea en la realidad para que el estudiante le sea más significativo lo que uno le está hablando. Yo puedo echar todo el cuento, el discurso y argumentarlo conceptualmente y todas las palabras se las puedo decir al muchacho, pero si yo no se lo llevo a su realidad, a su contexto, por medio de herramientas como un dibujo, una plastilina, un disfraz, una maqueta, mirar su barrio, un plano, etcétera, pues no va a tener como una trascendencia para él, simplemente son palabras que en últimas de pronto hasta se las termina llevando el viento, ¿no? Entonces sí es necesario darle sentido a que todas las ayudas, a todos los recursos didácticos que me pueda brindar mi entorno y la institución en la que yo labore, pues bienvenido sea. O sea, yo no voy a pelear con ninguna herramienta porque pues por alguna manera están ahí. Desde un celular, que hoy en día está el debate del uso del celular, hasta prácticamente lo tradicional que es un mapa en una hoja pergamino y colorcito azul y colorcito café y colorcito verde. En todo eso yo tengo que valérmelo y de todas formas argumentarlo, pero no quedarme en que eso es la finalidad, sino parte del camino que yo ando. Como última pregunta, deseamos saber qué condiciones, saberes o apoyos cree que necesita un docente para diseñar recursos didácticos efectivos en la enseñanza de ciencias sociales y qué cambios considera urgentes en la enseñanza de esta asignatura. Otra vez el que dije. ¿Qué condiciones, saberes o apoyos cree que necesita un docente para diseñar recursos didácticos efectivos en la enseñanza de ciencias sociales? ¿Y qué cambios considera urgentes en la enseñanza de esta asignatura? No, toda la cuestión está establecida, eso viene desde un macro, ¿no? Desde prácticamente el sistema global con que nosotros funcionamos, porque pues hoy en día lastimosamente las sociedades globales, locales, nacionales, funcionan a través de esas instituciones que a veces marcan unas pautas que lastimosamente como objetivo buscan es un sistema económico y mantenerlo, como es el capitalismo, ¿no? Y lastimosamente sociedades como la nuestra, como la colombiana, obedecen a ese tipo de instrucciones, de lineamientos y dejan atrás la verdadera construcción cultural, pedagógica de los pueblos originarios, de los pueblos que les quita esa autonomía del folclore, de seguir llevando generación tras generación eso, ¿no? Entonces sí hay una necesidad urgente de retomar esas construcciones culturales de los saberes ancestrales y fortalecerlos a través de los conocimientos y de la ciencia que prevalece hoy en día y que está teorizada y toda la cuestión dentro de las investigaciones para de alguna manera que no se pierda muchos de los elementos que han dado esa construcción a través de la historia de lo que hoy en día somos como seres humanos. Entonces de alguna manera pues debemos mirar y
priorizar más lo cultural, lo social, lo político que lo económico y que muchas veces darle solamente como énfasis a la parte del capitalismo. Yo creo que sí es necesario mirar otras alternativas económicas, sí es necesario mirar otras alternativas de crecimiento y de mantenimiento sostenible verdaderamente a nivel global. Ya no podemos hablar ni siquiera de unos niveles regionales ni locales. Tenemos que mirar es que, por ejemplo, si aguanta hambre África, cómo nosotros podemos desde Colombia aportar a que esa hambre pues ya termine, ¿sí? No es simplemente mandando comida, no es simplemente de pronto una semilla o dando plata, sino que la economía es una de las culpables y de alguna manera cómo yo hago que esa economía ya no sea la que ahorque a este continente para que siga en esa dinámica de tercermundista. Y dentro de eso pues sería interesante mirar que las sociales, por más que la tecnología, por más que los intereses de esas clases económicas altas quieran transformar y darle prioridad a que se siga manejando mano de obra y que se siga dando a entender para llevar una economía de alguna manera a través de los tiempos, sí es necesario que cambiemos esa mirada frente a qué queremos como seres humanos. De por sí, pues el término ser humano es muy amplio para lo que algunas personas son. Entonces, el trabajo es mucho, el trabajo es demasiado. Las ciencias sociales tienen que revalidar ya no solamente con cuestiones memorísticas, por ejemplo en geografías no solamente aprenderse capitales y países, que no quiero demeritarlo, pero es importantísimo. De por sí la memoria hace parte de la funcionalidad del pensamiento y de la crítica, y no podemos, como en algún momento se trató de quitar, esos procesos memorísticos, sino al contrario, basarnos en ellos para seguir al siguiente nivel del pensar, de ser críticos y transformadores, ¿no? Entonces la geografía es muy esencial todavía y seguirá haciéndolo, porque el que no conozca su espacio y el que no conozca su tiempo pasado y su tiempo presente, pues no se puede proyectar ni transformar su futuro social. ¿Listo? El viernes le entrego el pan. ¿Y el que me queda?